A ver, el Poder Judicial ha sancionado al Jurado Nacional de Elecciones por desacatar la inscripción del partido del doctor Duberry Rodríguez, que está con nosotros ahora, ¿no? Que fue además presidente de la Corte Suprema. El partido es Unidad Popular. Así es. Unidad Popular. Queríamos preguntarle, ¿cómo toma usted, está en el ojo de la tormenta en este momento? ¿Confía en que podrá participar o no? Porque el jurado ha respondido y ha dicho, bueno, vamos al Tribunal Constitucional para ver quién tiene la última palabra, y el Tribunal Constitucional está en eso, tiene que tomar una decisión. A ver, nosotros hemos ganado una acción de amparo con una sentencia y luego se ha dado inicio a un trámite que se llama ejecución inmediata de esa sentencia, porque la sentencia puede ser apelada y ya fue apelada, y el 6 de octubre va a ser la audiencia de apelación en una sala de apelaciones de la Corte de Lima. Si la resolución fuera desfavorable hipotéticamente para nosotros, lo cual lo dudo, iríamos todavía al Tribunal Constitucional. Entonces eso tiene un camino largo. Por eso es que hay la ejecución inmediata y esa resolución es inapelable. Y como la resolución es inapelable que ha hecho el jurado, ha dicho que es inejecutable. Sí. Entonces el juez, a raíz de eso, ha declarado nula su resolución, lo ha comenzado a multar. Y entonces, ¿con qué ha respondido ahora el jurado? Como ya no puede decir nada legalmente, ha dicho que va a poner una demanda competencial en el... ¿Es correcto? Sí, es ahí correcto. Estamos. Sí. ¿Y qué cree que va a decir el Tribunal Constitucional? En primer lugar, no sabemos si la ha presentado o no, ha anunciado nada más. Incluso hemos sabido que ha contratado abogados, está ahí el joven Jersey, el Lucas Jersey, etcétera, ¿no? Entonces, pero si interpone esa demanda, que demorará, yo creo, pues un buen tiempo hasta que se resuelva, aunque se presenta directamente al tribunal, eso no empieza por un juzgado, se presenta directamente. Pero nosotros también tenemos la seguridad que que el Poder Judicial en ese caso, porque el demandado va a ser el Poder Judicial, no Unidad Popular, esa acción la ganaría el Poder Judicial. Y mientras tanto, la pregunta es, ¿qué pasa? ¿Tenemos que esperar eso? No, la demanda de amparo se tiene que cumplir. Ahora quiero hacerle un comentario. Mire, esta noticia... Jurado Nacional de Elecciones cancela oficialmente la inscripción del partido Antauro tras recibir fallo de la Corte Suprema. Mire para que vea el trato diferente. La Fiscalía de la Nación pide que se declare ilegal la inscripción del partido de Antauro Mala, perdón, de Antauro, que el jurado ya lo había inscrito. No, ya lo había inscrito, había cumplido con todos los requisitos. Entonces, ¿quién declara ilegal a esa organización? El Poder Judicial, la Corte Suprema. En dos instancias. Y entonces, ¿por qué el jurado ahí sí acepta un fallo del Poder Judicial y por qué ahora no acepta otro fallo del Poder Judicial? Dígame usted, ¿por qué cree que no? ¿Por qué? Porque para mí hay una cosa ya bastante, digamos, criticable. Mire, todos los jueces por naturaleza son imparciales, son independientes. El Poder Judicial tiene jueces imparciales y los jueces del Jurado Nacional de Elecciones también tienen que ser imparciales. ¿Y no lo están siendo? No lo están siendo, están adoptando una posición política porque han dejado fuera de carrera a 3 partidos que habían cumplido con todos los requisitos para evitar que participemos en las elecciones generales. Porque Unidad Popular, Mávila, ya tiene la inscripción definitiva como partido, pero la tiene a partir de junio, cuando lo que nosotros habíamos pedido que esa inscripción sea a partir del 12 de abril para que nos habilite a participar en las elecciones generales. Eso es lo que está en discusión en este momento. Correcto, pero ¿por qué cree o a qué atribuye usted ese interés político? ¿A qué obedece? ¿El jurado tiene una animadversión por usted en particular? ¿Ha revisado el ideario del partido y considera que no? No, es que... ¿Dónde cree usted está esa... Miren, las tachas que se presentan... Esa mala disposición, digamos, o ese deseo de querer retirarlo de la carrera. La mala disposición es favorecer, obviamente, a las opciones de derecha, que obviamente participan en estas elecciones, y ha dejado fuera de carrera a 3 partidos. ¿El Jurado Nacional de Elecciones está favoreciendo a los partidos de derecha? Así es, porque, mire, no solamente ha dejado de lado a Unidad Popular, sino a 3, aceptando que una tacha maliciosa de mala fe de un señor que es representante de un partido de derecha que es Avanza País. Entonces, ese señor Barrantes, con toda, digamos, con todo esparpajo, ha declarado en un medio periodístico que es Perú 21, de que el objetivo de ellos era evitar que participen partidos de izquierda y sobre todo evitar las alianzas electorales. Nosotros, Mavi, les acordará, formamos una alianza electoral con el partido de Bermejo, con el partido... Pero las otras superaron el periodo de tacha. Ya. Sí, ya superaron el periodo de tacha, pero a nosotros nos han eliminado porque sencillamente el jurado hizo un uso abusivo del tema de la tacha, que últimamente el jurado incluso lo ha prácticamente dado
un paso, digamos, diferente. Miren, hay un expediente 20-2501, ¿no?, donde había una alianza que se llama Fuerza y Libertad, una alianza electoral. También le pusieron una tacha. ¿Y qué ha dicho aquí el jurado? El jurado ha dicho en esta resolución que ya no hay necesidad de que se presente la firma de abogado y el recibo de la tasa del derecho electoral para presentar una apelación. ¿Y entonces para qué? Para facilitar que esa alianza se inscribiera. Y está bien que se haya inscrito. La acusación es seria. Usted dice que el jurado está actuando favoreciendo la participación de partidos de derecha, tratando de eliminar las opciones de la izquierda. Esa no es... Con esta resolución, ¿qué está pasando? Aquí el jurado ha dicho que ha aplicado incluso supletoriamente normas del Código Procesal Civil para rechazar de plano cuando una tacha es abiertamente, digamos, dolosa. Y entonces, ¿por qué no nos aplicó eso a nosotros? Y aquí el jurado ha dicho que ya no hay necesidad de la firma de abogado ni de pagar la tasa, que es lo que le pidieron al señor Barrantes, como él no presentó a propósito, y entonces le dieron tiempo para que regularice, y en ese camino, obviamente ya pasaron digamos, se pasó del 12 de abril. Y miren, para terminar esa partecita dice, finalmente, en virtud de la decisión arribada del ROP, resulta inoficioso requerirle a la señora recurrente, que había tachado esa alianza, que el escrito que contiene el recurso de apelación se encuentre suscrito por el abogado habilitado para el ejercicio de la profesión y que adjunte el comprobante de pago de la respectiva tasa electoral. Lo exonera de la firma de abogado y del recibo, y como en ese caso no lo hizo lo mismo con el tachante Barrantes, porque si le aplicaba el mismo criterio, no pasaba nada y nosotros nos inscribimos. Pongámonos en el escenario en que finalmente el viento sople a favor de su intención de participar y que Unidad Popular vaya en la carrera electoral, forme parte de la carrera electoral. ¿Ustedes van a apoyar una candidatura presidencial del señor Bermejo? No, es que mire, eso ya sería las alianzas que nosotros habíamos... Yo lo sé, yo lo sé, pero existe la libertad de que el partido no necesariamente presente una candidatura presidencial, podría presentar una lista congresal, pero usted tenía la intención, su partido tenía la intención de ir en alianza con el partido del señor Bermejo. Mire, si nosotros retrocediéramos hasta hacer respetar nuestro derecho a participar en las elecciones generales, podríamos ir todavía a una alianza, pero eso se cerró prácticamente el 1 de agosto. Por eso que nosotros habíamos hecho la alianza hasta el día anterior, pero en la noche anterior el jurado dijo que era inejecutable y entonces nosotros tuvimos que dar un paso al costado para no poner en riesgo esa alianza. Pero ahora que nosotros estamos pidiendo que nos reconozcan nuestro derecho a participar en las elecciones generales, y si nos reconocen, veremos la posibilidad de que Unidad Popular solo presente también una fórmula presidencial, porque quedaríamos habilitados. ¿Estaría usted en esa plancha? Probablemente, no lo puedo afirmar porque todavía no hemos consultado eso dentro de Unidad Popular, porque nosotros somos respetuosos de lo que se llama la democracia interna. ¿Pero quiere usted ser presidente? Yo podría también ser candidato, pero eso lo veremos en su momento, pero tampoco niego esa posibilidad. Ahora, usted dijo también que estaba volviendo un poco a su pasado, ¿no? A la vida política activa, porque durante mucho tiempo lo hemos conocido. Es más, usted deja de ser presidente de la Corte Suprema debido al escándalo de los cuellos blancos, ¿no? Pero estuvo largo tiempo en el Poder Judicial, ¿no? Como vocal de la Corte Suprema y luego como presidente de esta Corte. Como vocal supremo y luego como presidente de la Corte. ¿En qué quedó esta denuncia que se hizo contra su hijo por ser parte o integrante de la red de los cuellos blancos del puerto? Desconozco en qué estado se encontrará. Eso es una investigación. ¿Todavía sigue abierta? No lo sé. Exactamente no tengo conocimiento de eso, porque ese es un tema que lo maneja mi hijo, que es un profesional del derecho, y no conozco exactamente en qué estado estará. No sabe nada de eso. No sé en qué estado estará. Postulará, usted ha dicho que no descarta eventualmente una candidatura, podría ser dentro de la plancha presidencial, podría ser como candidato a la presidencia. Eso quiere decir que de todas maneras sí iría, aunque sea en la lista de diputados senadores. Mire, escúcheme, si el jurado finalmente, respetando el Estado de Derecho, acata la resolución del juez, nosotros tendríamos la posibilidad de armar una lista presidencial con congresistas, digamos, incluidos. Si no fuera así, si es que el jurado de todas maneras boicotea, actuando abiertamente para favorecer a los partidos de la derecha como lo está haciendo, en ese caso lo único que nos quedaría
es ir como invitados en cualquiera de los partidos que ahorita están ya, digamos, habilitados para Después del participar. gobierno de Pedro Castillo, ¿la izquierda no está desprestigiada? A ver, yo en primer lugar no considero que el gobierno del señor Castillo haya sido un gobierno propiamente de izquierda. Un gobierno popular sí, porque fue elegido mayoritariamente por el pueblo, pero no tuvo un programa de un contenido, una orientación claramente, digamos, de izquierda. Eso es lo que también debe quedar en claro. ¿Y qué diferencia hay entre su propuesta? Usted ha sido además abogado de Aníbal Torres o sigue siendo Sí, abogado de sigo Aníbal Torres. siendo. Por eso, entonces esa cercanía nos hace suponer que de pronto dentro de su ideario hay también recoger algunas ideas que estaban en el ideario que llevó a Pedro Castillo a la presidencia. Bueno, el ideario era de Perú Libre, ¿me entiende? Porque él fue prácticamente como un invitado. El tema es que después no persistieron, digamos, en ese programa inicial. ¿En qué se debió persistir? Por ejemplo, en convocar un referéndum para que se consulte, por ejemplo, si había o no una asamblea constituyente, que es una de las banderas que se mantienen particularmente por el lado de Unidad Popular. Que va a ser lo que usted va a Así es. impulsar durante la Así campaña. así es. Leía dentro de la página web que tienen, donde está el ideario, el resumen, que ustedes hablan de ser un partido, antes que de una ideología específica, un partido progresista. Así es. ¿Cuáles son las causas que impulsa? ¿En qué descansa, además de proponer un cambio en la Constitución a través de una asamblea constituyente? Bueno, en primer lugar, yo pienso que lo que está en juego en las próximas elecciones es si mantenemos el modelo neoliberal o cambiamos de rumbo. No se trata solamente de cambiar personas, sino de rumbo. ¿Y qué cosa es lo que nosotros cuestionamos tajantemente en el escenario político? El modelo neoliberal que ya tiene más de 30 años y que no ha resuelto los problemas estructurales de nuestro país. Y tenemos que ir por una nueva república y con una nueva constitución. Es decir, redefinir, por ejemplo, el carácter del Estado, el rol, digamos, que tiene que tener el Estado dentro de la economía. Ahora es un rol totalmente subsidiario, ¿no? Y por otro lado, ir a lo que nosotros llamamos la sociedad del buen vivir, es decir, para que podamos apartarnos de la sociedad propia del consumismo que pone al mercado como si fuera un dios y aleja, digamos, a la sociedad de valores que son propios, digamos, de nuestra, digamos, tradición andino-amazónica y que viene incluso desde el pasado, desde la época del Tahuantinsuyo. ¿Por qué cree que el Congreso no ha inhabilitado todavía a Pedro Castillo? Bueno, entiendo que eso será una propuesta, pero yo creo que no estamos para inhabilitar a nadie. Yo lamento que digamos que se inhabilite. Pero por el golpe de Estado. Bueno, pero eso es un tema que lo verán pues, ellos mismos, pero nosotros no estamos alimentando esa propuesta. No, yo le digo, pero le pregunto, ¿no le llama la atención el hecho de que este Congreso no haya inhabilitado todavía a Pedro Castillo? Bueno, en principio, esa es una iniciativa que la tendrán que tomar ellos mismos porque está dentro de sus atribuciones. Pero en el caso nuestro, como Partido Político Unidad Popular, no estamos alimentando ni pidiendo eso. ¿Existe alguna probabilidad de que Castillo salga inocente? Bueno, yo tengo la convicción, porque yo defiendo al doctor Aníbal Torres, pero es el mismo delito. Ya cuando hicimos lo que se llama el alegato de apertura en el juicio, ya este proceso ya está terminando prácticamente, ya nos estamos preparando para el alegato de clausura del juicio. Nosotros hemos señalado con mucha firmeza de que dictar o pronunciar un discurso no reúne el requisito elemental del verbo o de la condición esencial del delito de rebelión, que es alzarse en armas, que es un delito colectivo y donde tiene que haber una mínima dosis de violencia para configurarse como tal. Entonces, desde el punto de vista estrictamente jurídico, y bueno, no lo dice Duverly Rodríguez, lo dije yo al empezar el juicio, pero han venido juristas de altísimo nivel. Usted sabe, por ejemplo, quién es Raúl Zaffaroni, que ha sido miembro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Suprema de Argentina. Ha venido Cancio Meleá, que es un jurista de altísimo nivel de España, y han dicho pues que no hay por ningún lado ni siquiera el grado de tentativa en el delito de rebelión. Como expresidente de la Corte Suprema, ¿qué opina de las propuestas para la reforma de justicia? Bueno, desconozco en concreto cuáles son las propuestas en concreto, pero sí. Pero hay necesidad de reformar el sistema de justicia. Claro, hay necesidad. Y sobre la discusión que hay en torno de la Convención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha visto usted, acaba de estar el ministro del Interior y ha dicho que si fuera por él, si estuviera en sus manos, él denunciaría el Pacto de San José e impondría la pena de muerte. ¿Cómo analiza usted esa situación? A ver. Y el control difuso que están haciendo ahora los jueces para inaplicar esta ley de amnistía. Ya, mire, ¿por qué hay, digamos, una demanda ciudadana o un sentimiento, por ejemplo, de ir a medidas extremas o duras, entre ellas, por ejemplo, la cadena perpetua, que ya existe, o la pena de muerte?
por la inseguridad ciudadana. O sea, porque los ciudadanos se sienten amenazados cada vez que salen de su casa. Pero quiero hacerle un comentario. Miren, en Holanda, que es un país europeo, hay una crisis insólita. ¿Por qué es una crisis insólita? Porque no es crisis económica, no sé, sino que hay escasez de delincuentes. Es decir, las cárceles están vacías, se están alquilando. No es broma lo que le estoy diciendo, es absolutamente cierto. La pregunta es, ¿por qué en esos países la delincuencia prácticamente está controlada? ¿Por qué? Porque se desaparecieron las causas de la delincuencia. Por ejemplo, aquí, ¿quiénes están en el mundo de la delincuencia? Mayormente la juventud. Pero, ¿qué podemos hacer con una juventud? ¿Cómo la alejamos de la delincuencia si son 1,5 millones de jóvenes que no estudian ni trabajan? Entonces, si no tenemos ofertas, propuestas para la juventud, la delincuencia no va a ser derrotada fácilmente, porque la delincuencia tiene causas, no vayamos por las ramas, tenemos que ir a las raíces, a las causas de la delincuencia. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, para volver a su pregunta. Bueno, entonces, ¿cuál es la respuesta que dice particularmente la derecha? No, pena de muerte y es la solución. Eso no es tan cierto. Depende de las circunstancias. Por ejemplo, el medicamento fundamental para defender a nuestro cerebro es la lectura. Para permitir incluso combatir el lado oscuro de las redes sociales, por ejemplo, que hay actualmente que afectan la formación en valores. Entonces, mientras nosotros no tengamos una propuesta, digamos, científica, una propuesta de valores y principios, no vamos a derrotar fácilmente a la delincuencia. Entonces, para terminar la respuesta. Por favor. Entonces, yo lo que digo, tenemos un sistema interamericano de protección de derechos humanos que se llama Pacto de San José de Costa Rica, que el Perú lo ha firmado. Y por tanto, ese pacto tiene también un órgano jurisdiccional, tiene, digamos, un tribunal supranacional, que es la Corte Interamericana, que sobre todo protege los derechos humanos. Y nosotros pensamos que ese sistema debe mantenerse. El día de hoy, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales ha enviado al archivo la denuncia contra la presidenta Boluarte y las autoridades en el marco que fueron denunciadas por las protestas. Por las muertes. Por las muertes en las protestas. ¿Qué comentario le merece? Bueno, yo considero que esa es una decisión, digamos, equivocada, porque yo pienso que las investigaciones deberían continuar y al final establecerse si es que hay o no hay responsabilidad. Pero ya prácticamente a priori se está, digamos, liberando de responsabilidades a quienes pudieran haber tenido. Pero obviamente yo también soy muy respetuoso, digamos, de la presunción de inocencia. Yo no podría decir que fulano y mengano ya son culpables de tales delitos. No. Que eso lo digan los jueces y sobre la base también de la investigación que le corresponde al Ministerio Público. Si hay una acusación seria, hay una acusación firme, podría haber una condena. Miren, acaban de condenar en Brasil a Bolsonaro a 27 años de prisión por pretender dar un golpe de Estado. Entonces, quiere decir que hay también responsabilidades políticas y también hay responsabilidades penales. Y eso se podría ver en su momento, pero por el momento, obviamente, yo tengo que... ¿Cree que en algún momento la presidenta Dina Boluarte va a tener que responder por lo que ocurrió? Yo creo que debe responder, pero no significa que yo estoy diciendo que ya es culpable. Ella debe responder en un debido proceso, digamos, estas eventuales responsabilidades que se le puedan atribuir. Bien, voy a leer una información que teníamos ahora, que me alcanzó la producción antes de que me olvide, que también tiene que ver con temas judiciales. El Tribunal Constitucional evaluará hoy si ordena aceptar al juez Richard Concepción Carhuancho ¿Perdón? Sí, el Tribunal Constitucional escuchará tanto los argumentos de los abogados que presentaron estas demandas. Jenny, ¿esa es la información? Correcto. Desestima entonces la demanda del doctor Concepción Carhuancho, ¿correcto? Esa es la información. Ha desestimado esa demanda. Bien, que habían pedido que se retire el doctor y esto ha sido desestimado. Correcto. ¿Cómo evalúa el comportamiento, las decisiones adoptadas recientemente por el Tribunal Constitucional? Bueno, en principio... Con relación a la presidenta, por ejemplo, a las investigaciones Bueno, a la presidenta. en principio, los abogados, quienes tenemos formación jurídica, tenemos que respetar a las instituciones, lo que no significa que no podamos tener una opinión crítica, ¿me entiende? Pero, obviamente, nosotros, por ejemplo, también litigamos, nosotros también como Unidad Popular probablemente lleguemos a, digamos, a estar, digamos,
ante una decisión que le corresponda al Tribunal Constitucional, porque es, digamos, el que tiene que dar la última palabra en temas, por ejemplo, de acciones de garantía, como las acciones de amparo o los de habeas corpus. Pero, obviamente, si se tratara de un caso en particular, analizaremos y tendremos, digamos, una opinión sobre el mismo. De acuerdo, doctor Duerly Rodríguez, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Vamos a ver qué es lo que ocurre, qué es lo que decide al final el tribunal y si lo vemos o no lo vemos durante la campaña de manera más activa y frecuente. Muy Gracias. amable. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes también por estar con nosotros. Regresamos mañana. Se quedan con los chicos de Vamos al Bar.